Bueno, que el Señor le bendiga. Le voy a invitar a que abramos nuestras Biblias en Salmos 51. Salmos 51. Perfecto. Pero está bien. Ok. Amén. Salmos 51, 11. Dice la palabra de Dios. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: no me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Padre, te damos gracias a esta hora. Queremos disponer, como siempre, nuestro corazón para recibir de tu palabra. Señor, que seas tú el que hables a nuestro corazón, que seas tú, Señor, el que ministre en nuestros corazones y que seas tú el que nos ayude a dar fruto por tu palabra. En el nombre de Jesús, amén y amén. El salmista, o en este caso David, hace una petición muy clara y le dice al Señor: no me eches de delante de ti. ¿Podríamos nosotros por un momento pensar si hay algo mejor que Dios? ¿Podríamos nosotros por un momento pensar que hay algo mejor que su presencia? ¿Podríamos por un momento nosotros detenernos un momento y decir: ¿habrá algo mejor fuera de Él? Y definitivamente la respuesta creo que de todos sería no, no hay nada mejor fuera de Dios. Pero son cosas que cuando hemos fallado al Señor no hemos pensado en algún momento. Entonces, no hay nada mejor que Dios. Yo creo que de eso nosotros estamos claros. No hay nada mejor que Dios. Entonces, David hace una solicitud y dice: no me eches de delante de ti. Y esta palabra no solo es de negación, de no, sino que también tiene dos significados. Es nada, es decir, que no hay nada, o no hay mejor. Eso significa también esta palabra. Entonces, David estaba consciente de que no hay nada o no hay nada mejor que Dios. Ahora, pero ¿cuándo es que David llegó a esta conclusión? Después de que pecó, después que falló, después que arruinó todo lo que el Señor le había dado. Ahora, más adelante vemos una expresión de David, no lo busquemos porque no es necesario, pero en el Salmo 84, David, ¿a qué conclusión llegó? Mejor es un día en tu presencia que 1000 lejos de él. Ahora, ¿qué habrá sentido David estando lejos de Dios? Porque está diciendo: no me eches de delante de tu presencia. Ahora, aquí David estaba volviendo a la presencia de Dios. Aquí David estaba volviendo a tener comunicación de Dios. Y él ya había estado fuera. Desde el momento que él pecó, él se salió de la presencia de Dios. Entonces, el creyente debe de entender, nosotros como creyentes debemos de entender algo. Y es que no hay nada mejor que Dios. ¿Por qué digo que tenemos que entender? Y probablemente usted me puede decir: pero yo lo entiendo perfectamente. Sí, pero que eso tiene que estar tan grabado en nuestro corazón que bajo ninguna circunstancia, bajo ninguna aflicción, bajo ninguna necesidad, bajo ningún problema, bajo lo que se vea, lo que se venga, la tormenta, la dificultad, no podemos cambiar a Dios por algo diferente, humano o material. Humano, ¿por qué? Porque debemos de entender de que si Dios es lo más importante para nuestra vida, óigame bien, si Dios es lo más importante para nuestra vida, significa que está por encima de mi familia.
Ahora, Dios no me va a pedir a mí, y muchas veces alguien puede decir, no, pero es que mire que no, una cosa es el ministerio, otra cosa es el servicio a Dios. No estamos tocando eso. Porque mucha gente se escuda en decir, no, pero es que mire que es más importante mi familia, que el ministerio, que el servicio. Sí, es que eso estamos claros. Pero Dios, si Dios es más importante que cualquier cosa, Dios va a cuidar todo lo que esté o todo lo que yo tenga. Entonces, hasta que David descendió espiritualmente, hasta que ya estaba en lo peor, en lo más bajo, entendió que no podía cambiar a Dios. Es decir, llegó a la conclusión de que no me eches, pero es porque él ya había estado fuera. Él ya había estado lejos. Él había perdido esa comunicación. Entonces, por ninguna circunstancia, nosotros podemos cambiar a Dios. No importa la dificultad, no importa. ¿Por qué? Porque si yo me aferro a Dios, Dios va a mantener no solo mi vida, no solo el matrimonio, no solo el hogar, no solo los hijos, no solo el trabajo, no solo la salud, no solo la educación, no solo la provisión, sino todas las cosas que van ahí. Entonces ahora David se había dado cuenta, bueno, yo cambié a Dios por lo que hizo, ¿verdad? Por Betsabé, se alejó Dios, se alejó de un montón de cosas, de situaciones, y al final entendió que no había sacado ningún provecho de todas estas las situaciones. Ahora, le dice, no me eches de tu presencia. Yo le quiero preguntar, ¿cuál es su mayor temor? ¿Algún momento usted alguna vez se ha puesto a pensar, cuál es su mayor temor en la vida? Hay mucha gente y podríamos hacer una lista interminable. Alguna gente dice que me dé cáncer. Alguien podría decir, mi mayor temor es que me dé cáncer. Mi mayor temor es que me muera joven y no termine de criar a mis hijos. Mi mayor temor es que me suba a un avión y este se caiga. Mi mayor temor es que yo salga un día y etcétera, me pase algo. Mi mayor temor es que yo me quede sin trabajo. Mi mayor temor es que tal vez nos vayamos a la ruina. Mi mayor temor es que yo me enferme. Mi mayor temor, no sé si usted alguna vez ha tomado algún momento en decir, en pensar, ¿cuál es mi mayor temor? Ahora, David llegó a sentir el peor temor de su vida. Y el peor temor de su vida después de lo que había sucedido. Oiga, es decir, esto hay que hacer una diferencia. Llegó a sentir esto después de lo que había sucedido. Porque muchas veces nosotros podemos decir, no, mi mayor temor es alejarme de Dios. Pero muchas veces es bien fácil, estamos a un paso, a una situación. El peor temor que ahora David sentía era ser desechado por Dios. Porque él sabía que si él era desechado, no había vuelta atrás. No había nada que revirtiera la situación. A pesar de todo lo que David había hecho, Dios no lo había desechado. Muchas veces hay creyentes, porque uno lo oye y uno trata de decirle, no, mire, no es así. Hay creyentes que han pecado, hay creyentes que han hecho pedazos su vida y ellos creen que Dios los ha desechado. Ahora, que Dios no le permitiera estar en su presencia nuevamente. Ahora, quiere decir que y ahora todas las demás cosas que él había visto o todas las demás cosas que él tenía, él entendía de que todos esos temores que él podía tener, como salud, como hijo, como matrimonio, como casa, como cualquier cosa que pudieran, se quedaban, cualquier temor de eso se quedaba corto respecto a perder a Dios. Porque si perdía a Dios, entonces él era propenso a que todos aquellos temores pequeños se hicieran realidad. Si perdía a Dios, él sabía que podía perder, aparte de lo que perdió, aparte de lo que le sucedió, pero él sabía que podía perder todo. Y él no está pidiendo que no pierda o no ser desechado de Dios porque no quiere perder las demás cosas. No, él entendió de que lo que no podía permitir
él, si estaba en sus posibilidades, es que Dios lo desechara. Por eso le preguntaba hace un momento, ¿cuál es nuestro mayor temor? ¿Nuestro futuro? ¿Qué va a pasar mañana? ¿Qué va a suceder? ¿Cuáles son mis planes que no se cumplen? Mi familia, mis bienes, mi salud, etcétera. Para David era no volver a tener gracia delante de Dios. Ahora, yo creo que me acompañe a Génesis 18:3. Génesis 18:3. ¿Ya lo tiene? Dice, y dijo, Señor, si ahora he hallado gracia en tus ojos, te ruego que no pases de tu siervo. Amén. Lo voy a repetir otra vez. Y dijo, Señor, si ahora he hallado gracia en tus ojos, te ruego que no pases de tu siervo. ¿Cómo nos sentimos nosotros cuando alguien nos ignora? ¿Cómo nos sentimos nosotros cuando alguien nos hace a un lado? ¿Verdad que humanamente es duro? Qué horrible se siente que nos deseche el hombre. Es una sensación fea. Ahora, imagínese que nos desechara Dios. Es que cuando está diciendo aquí, no me eches de delante de tu presencia, no es como, no me vas a dejar entrar hoy. No. Él entendía una cosa y era, no me deseches, no me apartes, porque si me apartas, me va a ser peor. Entonces el creyente, como creyentes debemos de reflexionar de que las cosas de este mundo no son más importantes. Todas las cosas de este mundo quedan en un segundo plano cuando entendemos que nuestro peor temor debería de ser desechados por Dios. No por otra cosa. Porque el que es desechado por Dios es ignorado. Imagínense, ignorado por Dios. No nos pase, no sé si por eso, no sé si usted ha oído que digo, pero también lo decimos allá en la misión. Aprendimos esto, Señor, no nos pases de largo, porque el día que nos pases de largo, se acabó todo para nuestras vidas. Entonces, muchas veces lo más importante son cosas de este mundo, humanas o material. Es como que alguien esté pensando, es como que un esposo esté pensando que su mayor temor es perder a su esposa, o viceversa, o perder a sus hijos. Pero ese no debería ser su mayor temor. Su mayor temor debería ser no perder al Señor, porque el día que perdamos al Señor, perdemos todo. Ahora, ¿qué cosas había perdido David? Imagínese, y eso que todavía no había sido desechado por Dios. ¿Cuántas cosas llegó a perder? Y entonces David se pensaba y decía, ¿y si me desechas? ¿Y si me haces a un lado? ¿Y si no? ¿Y si pasas de mí, Señor? Ese se volvió su mayor temor. Ahora ya no le importaban las demás cosas. Oiga, pero en el sentido, no estoy diciendo que ahora era un irresponsable, ¿verdad? No estoy diciendo que ahora a él le importaba poco, su esposa, sus hijos. No. Ahora lo que más le importaba a David era que Dios no lo desechara. Claro, había perdido la comunicación con Dios. Y es que miren, en este caso no es como nosotros, que nosotros fácilmente venimos y buscamos a alguien y tratamos y que un humano, bueno, no esta persona, pero ¿quién podría ocupar la posición de Dios? ¿Quién podría ocupar el lugar de Dios? ¿Quién podría llenarnos de favores o sentirnos como Dios lo ha hecho? Entonces David decía, no me eches de delante de ti.
porque perderte a ti sería lo peor para mi vida. Entonces entendió que nada vale si Dios no está. Nada vale si Él no va. En otras palabras, es sin presencia, su vida sería lejana y vacía. No me arrojes lejos de ti. No me eches. Echar, la palabra es lanzar, aventar, tirar, esparcir, hacer pedazos. No me arrojes lejos de ti. Ahora, David, él como hombre, había desechado lo que Dios un día le había dado. ¿Y eso qué es? El poder entrar a su presencia. No, que una esposa, que los hijos, que el rey. No. Eso, olvídese. No estamos hablando de la parte espiritual. ¿Qué había desechado David? ¿Quién humanamente podía acercarse al arca? Nadie. El que se acercaba al arca, ¿qué sucedía? Moría. ¿Y cómo era posible que él tenía el beneficio de tener en su casa el arca? Mire, a los sacerdotes del templo, a ellos no les hacía falta. Ya tenían años sin el arca y siempre oficiaban sacrificios. Ya habían pasado años. Y fueron a rescatar el arca, fueron a traer el arca. ¿Y qué sucedió con el arca? David la llevó a su casa. En ningún momento un sacerdote dijo, mire, rey David, ese no es el lugar, porque para eso está un templo. No, a los sacerdotes les importó poco. Ellos siguieron ofreciendo. Y hasta el día de hoy, mire, hasta el día de hoy sigue lo mismo. Ellos siguen ofreciendo sacrificios sin el arca, sin la presencia de Dios. Siglos de tener una vida vacía. Él sabía que estar lejos de Dios era ir hacia abajo todavía. Quiere decir que David estaba consciente que hasta donde él había descendido no era lo último, no era lo más bajo. Él sabía y decía, si esto se siente, si todavía yo no he tocado, aquí en este caso David no había tocado fondo, humanamente. Amén. Ya, hasta donde él había descendido se sentía agobiado, pero dijo, no, esto es peor todavía. Es decir, aquí como estoy, Señor, todavía no me avientes más para abajo. No quiero perder. Quiero que me acompañe a primer libro de Samuel 15:23. Oiga, porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación, oiga, David había sido rebelde y obstinado. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. Amén. ¿Perdón? Saúl, sí. No, yo estoy hablando de que David, oiga, aquí dice porque como pecado de adivinación es la rebeldía, ahora, David fue rebelde, porque fue rebelde. Y dice, y como ídolos e idolatría, la obstinación es hacer aquello que yo digo que quiero hacer. David fue obstinado, así como lo fue el hijo pródigo. Me quiero ir de la casa. Manden a traer a Betsabé, la quiero y punto, fue obstinado. Pero, dice, pero cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, ahora, Él también te ha desechado para que no seas rey. Esto fue para Saúl, sí, claro, pero esto le recordaba lo que le había sucedido a su antecesor. Mire, es que David
había visto, es decir, nadie le tenía que contar a David que era que alguien fuera desechado. Es que nadie le tenía que contar a David, decirle, rey David, hubo un rey. No, si lo conoció, era su suegro. Y David fue testigo de el fin de un hombre desechado. Es que él fue testigo de un hombre desechado. Entonces, cuando llegó al momento y entendió y dijo, no me deseches. No quiero terminar. No quiero terminar como mi suegro. Si es que no se lo contó, no sé si me va a entender, nadie se lo había contado, él lo vio, pero aquí vemos la diferencia. Entonces David dice, no Señor, no hay nada mejor, no me pases de largo, no me ignores, no quiero vivir una vida que en el cual tú me ignores, porque ¿cómo habrá sido de ahí en adelante? Aunque tal vez no tenemos mucha información de cómo fue la vida de Saúl. Era un hombre atormentado, porque esto fue antes de que David fuera ungido. ¿A quién le tocaba ir a calmar al monstruo de Saúl? A David. Era el único. Entonces David se recordó y dijo, vio los efectos. Y dijo, este es... Dios mío, si el hombre, si Saúl era atormentado por un demonio. Y entonces David dijo, esto significa el Salmo 51:11, no quiero terminar como Saúl. ¿Por qué? Porque lo único que hacía era apaciguar al espíritu que atormentaba a David. Pero no fue libre. Bueno, sigamos. Entonces, él tenía un ejemplo cercano. Entonces, si algo debemos de temer es esto. A Dios que puede destruir el alma y el cuerpo. Eso lo dice Mateo 10:28, si quiere, leámoslo. Yo sé que usted ya se lo puede, pero solo es para reconfirmar. Mateo 10:28. Y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Entonces, vemos que David tenía un ejemplo. David decía, bueno, a saber qué pavor sentía en su corazón en el hecho de ser desechado y cómo iba a ser su fin. Había una condenación. Entonces, además de su pecado, amén, además del pecado que él había cometido, esto debía también, de seguro, consumir su vida. Es decir, no solo el hecho de la carga del pecado, ¿verdad? No solo el hecho de lo que había cometido, sino también el hecho de ponerse a pensar, ¿pero qué hice? ¿Cuál es mi consecuencia? Quiere decir que entonces David estaba consciente de que él también tenía que haber sido desechado. Porque desechó la palabra de Dios, o desechó a Dios. Fue rebelde, fue obstinado también. Entonces, si nosotros no llegamos a este punto de que nuestro único temor sea perder a Dios, no estoy diciendo de que lleguemos al punto de cometer un pecado para poder llegar a eso, no. Que deberíamos de llegar a entender o comprender por un momento que nuestro mayor temor debería de ser perder a Dios. Que nuestro mayor temor debería ser que un día seamos desechados por Dios. Porque cuando alguien es desechado, no hay retroceso. Que nuestro mayor temor debería de ser un día
perder su presencia, porque una cosa es muchas veces sentir, estoy hablando de que muchas veces tal vez uno puede estar cansado, ¿verdad? Y está agobiado y está con un montón de problemas, y tal vez el servicio, tal vez cuando uno llega a la alabanza o cuando uno está en su casa, tal vez no lo siente igual. No me estoy refiriendo a eso. No, me estoy refiriendo al hecho de perder su presencia, que yo puedo tratar y ya no sentir nada. Ahora, el que ya pierde la presencia de Dios, lo menos que quiere es estar en un lugar donde se busque la presencia de Dios. Deberíamos de preocuparnos que el Señor nos pase de largo, porque entonces estamos expuestos a ser destruidos. ¿Por qué? ¿Qué sucedía también con David? Bueno, sin la presencia de Dios, David estaba expuesto ante sus enemigos. Sería un blanco fácil. Lo hubieran hecho pedazos. Es que los enemigos que tenía David, mire, no era porque lo querían nada más matar. Si para los enemigos, imagínense, si los filisteos, le voy a poner un ejemplo que fue antes de esto. Para los filisteos, con Sansón, si lo hubieran querido matar, el día que le cortaron el cabello, el día que le sacaron los ojos, ahí lo hubieran matado. Para ellos era mayor triunfo, amén, tenerlo como un payaso. Imagínese, ¿qué prefirió Sansón? Morir. Pero que el Señor lo escuchara una vez más. David dijo, déjeme a mí pensar que él pensó eso. Yo sé que no. Pero imagínese pensar David, híjole, lo que hizo Sansón, el juez Sansón. Lo que hizo el juez Sansón. Es que mire, nosotros decimos Sansón, pero es el juez Sansón. Todo lo que hizo y a dónde llegó y a la condición que estuvo Sansón. Yo ser el escarnio de mis enemigos, ser la burla, que me saquen los ojos, que me tengan, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, la presencia de Dios no solo traería vida a David, sino alegría, protección, un escudo. ¿Por qué? Porque David sabía que sin Dios de su lado, sus enemigos se levantarían fácilmente. ¿Cuántas veces nosotros no nos hemos dado cuenta, pero el enemigo se ha querido levantar y no ha podido? Porque está Dios con nosotros, a pesar de que nuestro mayor temor no es perder a Dios, sino mi futuro, etcétera, etcétera. Yo no estoy diciendo que no debemos de preocuparnos. No es eso, no es esto. Entonces, además de derrotado, porque ¿cómo se habrá sentido David todavía siendo rey de Israel, o que era rey de Israel? ¿Cómo se sentía David? Derrotado, destrozado. Él estaba derrotado, espiritualmente estaba derrotado. Porque sabía que había pecado contra Dios. Ahora, sus enemigos lo querían ver, ¿cómo? En pedazos. De una manera en la cual no se pudiera levantar. Amén. Ahora, entonces, pero aquí vemos la parte diferente, lo que caracteriza a David, a otros, incluyendo a Sansón, mucho menos a Saúl, que hubo un arrepentimiento cuando estuvo la oportunidad. Porque ¿cuántas oportunidades tuvo Sansón para arrepentirse? Si la mujer no lo engañó, le dijo, revélame, dime cuál es tu fuerza. Te queremos matar, te queremos destruir. Y él se puso a jugar con la mujer. Ah, si me hicieran esto, si me hicieran aquello, etcétera. Bueno, ¿cuál es nuestro lugar favorito?
Para David, su lugar favorito era la presencia de Dios. Porque como creyentes, si no disfrutamos la presencia de Dios, y esto es en todo el tiempo, porque no sé si usted alguna vez Dios lo ha ministrado en el carro, usted va escuchando una alabanza y el Señor empieza a ministrarlo y lo llena, y no estamos en la iglesia, no, es la presencia de Dios. ¿Qué era David? David, antes que rey, antes que padre, antes que pastor, antes que muchas cosas, había sido un adorador. Era alguien que no podía pasar un día sin adorar a Dios. Yo ponía aquí, ¿podemos pasar días sin adorar a Dios? Muchas veces las dificultades, las rutinas, el trabajo, las cosas, nos absorben el tiempo. Muchas veces lo adoramos solo en el servicio, solo cuando tenemos tiempo. O, en algunos casos, solo cuando tenemos una dificultad. Porque es triste ver a personas que llegan a la iglesia y no faltan cuando están metidos en serios problemas. Pero media vez, todo se normaliza, vuelven otra vez a lo mismo. Pero no es de eso lo que estamos hablando hoy. Entonces, por eso es que David temía no poder estar nuevamente en la presencia de Dios. Entonces David decía, si me desechas, Señor, primero te pierdo a ti. Y el perderte a ti significa perder la presencia de Dios. Ahora, ¿qué ha sido la presencia de Dios para nosotros? Fortaleza cuando no hemos sentido débiles. Porque qué increíble es que cuando uno se siente tan débil, tan perdido, tan agobiado, uno llega a la presencia de Dios, uno se puede hincar, puede levantar las manos, se postra y uno se levanta diferente. ¿Qué beneficios trae la presencia de Dios? Bueno, paz, sobriedad, calma, ayuda, descanso, alivio, etcétera, etcétera. Y podríamos mencionar muchas cosas. Entonces, repito, no era el lugar, sino lo que sentía cuando estaba en la presencia de Dios. Entonces, nosotros debemos de empezar a preocuparnos si estando en la presencia de Dios hemos dejado de sentir. Porque si yo he dejado de sentir en la presencia de Dios, entonces corro un riesgo de estarme alejando de Dios. Fíjese que hace muchos años, había una persona que se fue de la iglesia, ya no quería, y decidió vivir como quería. Vivir como quería en el sentido de que ya no se congregó, etcétera, y todo lo demás. Entonces, una vez, en un restaurante, yo me encontré a esta persona, nos saludamos, y ya tenía ratos de no ver yo a esta persona. Y, pues, tratando uno de ser prudente, ¿verdad? De no preguntar algo cuando uno es obviedad. Lo que le quiero decir es que se estaba reuniendo con los carismáticos. Imagínese, alguien que había estado en el evangelio, sirviendo. Y entonces me dice, es que este domingo fui a la reunión, me dijo. Y vieras, me dijo, ahí sentí la presencia de Dios, me dijo. Le soy honesto, yo me quedé helado. Yo me quedé sorprendido. Y yo solo me le quedé viendo los ojos y le dije yo,
Tú estás consciente de que necesitas de Dios, ¿verdad? Le dije yo. Y te estás engañando, ¿verdad? Le dije. Porque tú y yo sabemos que ahí no estaba la presencia de Dios. ¿Cómo puede ser que alguien que estuvo en la presencia de Dios, en el hecho de conocerlo, de adorar, de servir, de derramar su vida, porque yo lo vi, no es porque alguien me lo contó, y después me diga que en una reunión sintió la presencia de Dios? Yo me quedé con la boca abierta y yo empecé a afilar suavecito el corvo, ¿verdad? Para volarle la cabeza una sola vez. Pero yo le dije, tú y yo sabemos que lo que tú estás diciendo no es cierto, le dije yo. Tú sabes que en ese lugar no estaba la presencia de Dios. Se quedó mudo, callado. No sé si los ojos se le pusieron vidriosos, etcétera. Entonces debemos de preocuparnos cuando uno deja de sentir en la presencia de Dios. Porque David antes de la situación, y eso es lo que quiero que quede bien claro, David no lo sacó, no lo sacó, él se salió. Y como él se salió y como él rompió la relación con Dios, él estaba consciente de que su pecado era tan grande que ¿qué le tocaba a él? Morir. ¿Y cómo terminó Saúl? Murió de una manera trágica. Y todo lo demás, todo lo que pasó, desde el momento en que el Señor desechó a Saúl, que el Señor desechó a Saúl, ¿cómo fue la vida de Saúl? Fue una vida desastrosa. Fue una vida que iba de mal en peor y cada vez era peor y peor y peor y peor. A eso le temía David. A eso le temía, no a otra cosa. Tenía un reflejo. Miraba a su suegro y decía, todas las cosas que le han pasado a este hombre y en todas las cosas que se comportó y cómo terminó. David dijo, no quiero terminar como él. Entonces, Señor, no me deseches. Entonces, cuando nosotros no tenemos el cuidado, para ese camino vamos. En que nos vamos a alejar, vamos a perdernos. Y quién sabe, porque yo no le puedo asegurar nada ni a usted ni a mí. Pero quién sabe que el Señor nos acepte nuevamente. Bueno, beneficios de estar delante de Dios. Era que ese temor que tenía iba a desaparecer. Desde el momento que entrara, él sabía que ya entraba a la presencia de Dios, ese temor iba a desaparecer en su vida. Entonces no busquemos a Dios solo por otros temores, sino busquémoslo a Él, que perderlo a Él sería la mayor pérdida de nuestras vidas. Pero teniéndolo a Él, ganamos en todo. Pero se le olvida el mayor de todo. Lo que yo dije hace un momento, me refería a esto bien claro. Si yo estoy consciente de lo que tengo y lo que puedo perder, no nos expongamos a perder a Dios. A eso me refiero. No nos expongamos. Porque perderse es tan sencillo, es tan fácil. No nos expongamos. Si ahora yo he entendido esto, entonces, Señor, no. Perderte a ti va a ser lo peor para mi vida. Entonces, no me expongo, porque es como que usted agarre un carro y usted sabe que en la carretera usted no puede ir a más de 65 millas y usted vaya a 130, 140. Usted está consciente de que si usted rompe el límite, le puede pasar, así como puede tener un accidente, puede ser que no tenga, pero usted se expone. Entonces nosotros, como si hemos entendido esto ahora esta noche, no nos expongamos a perder a Dios, sino que decirle, Señor, que cada día pueda sentir tu presencia. Quiero avanzar para ir finalizando. ¿Qué sentía David?
¿O qué quería volver a sentir David en su presencia? Primero, cuidado. ¿Por qué? Porque sabía que nadie podía tocarlo o hacerle daño. Le podían decir cualquier cosa, etcétera, pero si el Señor era el que lo cuidaba, nadie le podría hacer daño. Estimado. No había nada ni nadie que lo despreciara. Sin miedo, porque quería vivir en paz. A él lo dijo, ¿verdad? En paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Con dirección. Porque entonces permitiría que Dios lo dirigiera nuevamente. Sobrio. Volvería la razón a su vida. Y no volvería a hacer cosas insensatas. Y por último, solo habían más, pero por último, cambiaría su semblante. Un cambio en su vida. Cuando nosotros estamos preocupados, cuando estamos con temor, aunque nos cuenten el chiste, valga la redundancia, más chistoso del mundo, no nos reímos, no lo entendemos. Cuando estamos afligidos, cuando estamos preocupados, nuestro semblante cambia. Cuando estamos molestos, cuando estamos enojados, no lo podemos esconder. Nuestro semblante cambia. Ahora, ¿cómo habrá estado el semblante de David todo este tiempo? Entonces él necesitaba un cambio en su vida. Necesitaba sacar la amargura, el temor y la tristeza de su corazón. Ahora, dos cosas. Yo aquí enumero dos cosas que David quería volver a sentir. Y era que Dios lo visitara una vez más. Y volverle a servir. Volverle a ofrecer sacrificio. Entonces, concluyo. Como creyentes no podemos ni debemos vivir lejos de la presencia de Dios. No nos expongamos. Si nosotros empezamos a sentir que nos hace falta, que no sentimos otra vez, que hay algo más, busquemos, anhelemos desesperadamente. Así como cuando queremos solventar un problema, debemos de solventar esto, de buscar la presencia de Dios. Entonces ningún creyente debe ni puede vivir lejos de la presencia de Dios. En este caso, David sabía que él debía ser apartado por su comportamiento. En otras palabras, él sabía que debería de ser desechado, pero no lo había sido. Entonces, que el mayor temor que usted y yo podamos sentir en nuestras vidas es perder a Dios. No estoy diciendo el único. No, soy humano, soy humano. Pero que el mayor temor que nosotros debemos de sentir, el mayor temor que deberíamos de sentir es perderlo a Él. David no se miraba viviendo sin Dios, no quería ser otro Saúl. Y él sabía que así no podía morir. Imagínense los años que todavía vivió Saúl, hasta que murió después de que el Señor lo desechó. David, en este caso, no como el caso de Sansón. Sansón quería morirse. Ya no quería seguir igual. Devuélvemela y no importa si yo muero. David no solo quería morir, es decir, en el hecho de que si era preferible, ¿verdad? Él quería vivir, él quería seguir sintiendo la presencia de Dios. En él había un ánimo, una desesperación. Mire, no sé si a usted le ha pasado por alguna vez, usted ha tenido una sed horrible y usted siente que, o cuando le falta el aire, me imagino que de esa manera es como se sentía David cada día lejos de la presencia de Dios. Hay un dicho, ¿verdad? Que dicen que para vivir así mejor hay que morirse, ¿verdad? Ese es un dicho humano. David sabía lo que le esperaba si moría así. ¿Qué cree? ¿O no cree que estaba consciente él de que si moría en esa condición hay una condenación? Entonces, David anhelaba volver a su casa.
no a la casa terrenal, sino a la morada en el cielo. Por eso dijo, no me deseches, no me pases de largo. Por esas razones que nosotros tenemos que decirle al Señor, Señor, no me deseches, no me pases de largo, visítame, porque un día debemos de regresar a su casa. ¿Qué cosa pensaba David si moría en esa condición? Que sus enemigos harían con él lo que quisieran. Y por su pecado no podía permitir que por sus enemigos, o él por su pecado, no podía permitir que sus enemigos trataran, como, le voy a poner eso, que trataran como de avergonzar quién era Dios. Como cuando Moisés le dijo al Señor, ¿qué van a decir? Que los sacases de Egipto para que vengan a morir aquí. Cuando él estaba intercediendo por el pueblo de Israel. Entonces David sabía que no podía permitir que ningún incircunciso hablara mal de Dios por lo que él había hecho. Porque la culpa no la tenía Dios, la culpa la tenía él, por lo que él había hecho. Entonces, ¿por qué? Porque hay algunos que no les importa que el nombre de Dios sea desprestigiado. A muchos, para ser cristiano como este, no, mejor no soy cristiano. David no quería probar la ira, había probado el castigo, mas no la ira de Dios. Horrenda cosa es caer en manos del Dios viviente o del Dios altísimo. Horrenda cosa. Aparte de eso, no quería vivir una vida en desgracia, amargado, con miedo, con temor, nauseabundo. No quería despertarse cada día recordando que ya no estaba o no tenía acceso a la presencia de Dios. Y termino con esto. Por eso es necesario evaluar nuestras vidas y pedirle a Dios que no nos eche de su presencia, que no nos pase de largo. Por eso David dice, no me eches de delante de ti. Amén. Padre, te damos gracias a esta hora. Porque a pesar de nuestras rebeliones o de nuestras transgresiones, Señor, tú no nos has desechado. ¡Qué bendición! Pero queremos comprender esta noche, Señor, aquello que comprendió David. Si él era desechado por ti, le esperaba una vida en desgracia. Le esperaba una vida de sufrimiento, una vida de tormento. Lo había visto en su antecesor. Lo vio en el rey Saúl. Y tuvo un temor. Y era perderte a ti. Que nuestro corazón anhele cada día tenerte más. Estar más cerca de ti. Conocerte solo a ti más y más. Así como Moisés le dijo en Éxodo, muéstrame tu camino porque quiero conocerte más. Si tú no vas conmigo, no me muevas. Señor, una vida sin ti no la queremos tener. Queremos vivir, pero contigo. Por eso esta noche te decimos, no nos pases de largo. No queremos saber, no queremos experimentar, no nos queremos ni imaginar qué es vivir sin ti, Señor.
Pero lo que sí queremos aprender y conocer es más de ti, más de tu presencia. Que podamos evaluar nuestra vida y decir, Señor, ¿qué estoy haciendo? ¿Cómo estoy respecto a tu presencia? ¿Estoy cerca o estoy estancado? O en el peor de los casos, ¿me empiezo a alejar? Pero queremos volver a ti. Queremos más de ti, Señor. Mi Padre celestial, de nuevo soy yo, suplicándote otra vez. Me prestes atención. Y Padre celestial, abre por favor la puerta de bendición que tienes para mí, porque soy un necesitado que no sabe vivir sin tu presencia, y un menesteroso que desea que tú lo visites, porque soy un necesitado que no sabe vivir sin tu presencia, y un menesteroso que desea que tú lo visites.